Les damos la más cordial bienvenida, al igual que a usted, doctor. Y bueno, estaremos en la dinámica de yo como moderadora. El doctor va a presentar la conferencia titulada La regulación de la investigación en el marco jurídico de la transparencia y la información pública estatal y federal. Pero antes me presento, mi nombre es Berenice, soy profesora investigadora del CIPSI y además tengo el honor de ser parte del Comité de Ética de Investigación del CIPSI, ¿no? Entonces, para mí estos eventos pues son muy gratos, ¿no? Porque además nos permite coincidir en estos espacios de reflexión, ¿no? Para poder hacer de mejor manera todo lo relacionado a la investigación, a la ética y la investigación. Bueno, voy a leer la semblanza del doctor José Carlos Aguirre Salgado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es maestro y doctor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Desde el 2017 es profesor investigador de tiempo completo asociado C, adscrito al Instituto de Ciencias de la Educación. Pertenece al cuerpo académico Redes de Aprendizaje e Investigación en la Educación. Desde 2011 ha venido impartiendo docencia en los niveles de licenciatura y posgrado en diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde 2007 es director de normatividad institucional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha laborado en la Secretaría de Educación del Estado de Morelos como asesor del titular de la Subsecretaría de Educación y como jefe del Departamento de Normatividad de la Dirección General de Educación Media Superior y Superior. Fungió como uno de los coordinadores del libro La beca Salario en Morelos, retos de los programas compensatorios en la educación morelense, coeditado por la UAM y la editorial Bonilla. Ha impartido ponencias y escrito diversos artículos y ensayos en materia jurídica y de política pública. Es miembro numerario de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Entonces, para mí es un grato honor y para todos los participantes escucharlo con la conferencia. Le dejo la palabra. No sé cómo hacerle para, Sí, perdón, las no, cuestiones técnicas. Pero para presentar, creo que usted podría, si puedo quiere hacerlo, presentar. ¿verdad? Creo que tengo el permiso, magnífico. Sí, Sí, pues efectivamente, muchísimas gracias, querida doctora, por la presentación y en verdad, pues reiterar mi agradecimiento por esta nueva, porque ahora sí que estoy de vuelta, ¿no? Aquí justamente sus jornadas de capacitación. El año pasado tuve la ocasión de estar justamente en el auditorio del CIPSI, muy complacido y bueno, pues esta en una segunda ocasión estamos justamente reflexionando aquí con ustedes en estas jornadas, que me parece sumamente interesante, pues justamente este tipo de ejercicios que yo creo que son muy necesarios, pues efectivamente, ¿no? Para entender dónde están las dimensiones entre lo que es, en el caso que nos ocupa, pues el campo de lo jurídico contra el campo de lo ético, el campo de lo moral. Entonces me parece que la reflexión es bastante pertinente y máxima, además ahora, pues toda esta complejidad ya de suyo, pues ahora enmarcada en una doble complejidad por el contexto de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, que sin duda alguna, varios de los retos que ya teníamos en la materia, pues ahora se han agudizado. Entonces me parece una ocasión muy interesante, en verdad, muy complacido de estar esta tarde nuevamente con ustedes. Y pues justamente es la idea, ¿no? Que compartamos brevemente algunas ideas en torno al derecho a la información. Así es. Y asociado, por supuesto, a la investigación. Pues entonces, sin más, y si así me lo permiten, voy justamente a hacer una presentación, pues también un poco en un ánimo, pues más didáctico, ¿no? Que solamente no nomás sea yo aquí el de la voz, para que, pues de algún modo, algunas de estas ideas que pues he preparado para ustedes, pues se puedan expresar de mejor manera con el ánimo, pues siempre que sea un apoyo didáctico, ¿no? Y por supuesto, si hubiese algo en lo que no hubiese sido claro, ¿no? Algún detalle que por ahí se me haya escapado, por favor, luego a la amable audiencia,
que al final de la ponencia me puedan manifestar así, pues, aquellos puntos donde de algún modo no haya yo sido lo suficientemente claro, o a lo mejor por ahí también es importante también aclararlo, ¿no? En el ánimo del tiempo y todo, pues obviamente lo que vamos a brindar aquí es una visión panorámica, ¿no? Evidentemente siempre podrán haber cuestiones que pudieran escaparse y por supuesto las podemos ampliar más adelante. Entonces voy a hacer la presentación, si me lo permite. A ver, vamos a ver. Acá Sí, está. muy bien. Recuerdo que si tienen alguna duda o comentario en el Inter, las pueden ir escribiendo y al Ah, finalizar la presentación o en el transcurso de esta interacción, pues la podemos estar leyendo, ¿no? Ujú. así es. Estimada doctora, ¿sí se está viendo la pantalla? Sí, se ve bien. Ujú. Ah, excelente, Perfecto. excelente, magnífico, qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, pues pues aquí está esta humilde presentación que pues hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes en esta tarde, ¿no? Justamente el tema que se nos ha asignado pues es la regulación de la investigación, justamente, ¿no? Respecto a la transparencia y la información pública estatal y federal. Creo que tiene cotaciones importantes. Y también mencionarlo porque en un primer momento me gustaría, pues así referirlo. Es importante saber que por la tarde, pues van a tener ustedes la presencia, la persona que me va a suceder a mí en el ciclo de estas ponencias, en el ciclo de esta jornada de capacitación, pues es la doctora Mireya Arteaga Dirzo, ¿no? Que precisamente es toda una autoridad en la materia, es consejera del IMIPE, y ella justamente lo quiero advertir porque el tema, de algún modo, si me lo permiten, tiene como dos dimensiones, si me lo permiten. O sea, yo les voy a dar la dimensión del derecho a la información y la doctora Mirna, pues les va a hablar justamente del derecho a la protección de datos personales. Son, si me lo permiten, una especie de de una moneda con dos caras, ¿no? Finalmente ahí están. Entonces lo quiero yo también advertir desde ahorita, porque jurídicamente, pues siempre este tipo de derechos humanos se han asociado a un núcleo que es el derecho a la libertad de pensamiento. Y se dice, bueno, que justamente no podría yo ejercer la libertad de pensamiento si efectivamente no estuviera apuntalada por otro tipo de derechos, como pues en este caso en un principio es el derecho a la información, ¿verdad? Para yo tener en este caso, no sé decir, no puedo pensar bien si no tengo información oportuna, clara y veraz, ¿no? Entonces, vamos, van a estar asociados estos derechos, ¿no? El derecho de la transparencia pública es muy importante porque, pues, el Estado es uno de los principales obligados a garantizar este tipo de derechos humanos y se tiene que leer en ese sentido. Yo ahí es donde voy a hacer más énfasis, en el derecho a la información y en la transparencia pública. El derecho a la protección de datos personales, justamente para evitar una redundancia que no sería adecuada, justamente la vamos a dejar de lado en nuestra ponencia para que la doctora Mireya pues abunde sobre el tema en la siguiente ponencia, pero yo les rogaría que lo trataran de ver esto concatenado, ¿de acuerdo? Entonces, importante también es mencionar que en el caso de nuestro país, pues desde 1824, con algunas pequeñas interrupciones, pues hemos seguido un régimen político federal. ¿Qué implica que seamos un régimen político federal? Pues entre otras cosas que tenemos tres niveles de gobierno. Tenemos un nivel de gobierno federal, un nivel de gobierno estatal y un nivel de gobierno municipal. Pero en lo particular, en la materia de transparencia, donde están los dos marcos jurídicos en México fundamentales, pues son efectivamente lo federal, el terreno de lo federal y el terreno de lo estatal. Allí hay una confluencia muy importante y ahorita la vamos a ver porque también esto también ha sido fruto de una evolución muy interesante, justamente en el entorno a qué modelo ha sido mejor para garantizar finalmente el mayor goce del derecho a la información, ¿no? Entonces, por eso es que estas dos advertencias me parecían importante hacerlas y bueno, seguramente lo vamos a aquí ir justificando. Bueno, primeramente, entonces vamos a empezar con la materia epistemológicamente, pues creo que es importante, por supuesto que hay muchos conceptos, pero si me lo permiten, bueno, este sería un primer concepto como punto de partida, ¿no? El derecho a la información pública va a ser el derecho de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de autoridades públicas
quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso, ¿no? O sea, es decir, de algún modo esto es parte de ese derecho que comentábamos, ¿no? Esta parte de justamente tener esta libertad de pensamiento, esta libertad de expresión, pues es un medio, ¿no? No es un fin en sí mismo. Entonces vean ustedes que desde aquí me lo está indicando ya la propia ley, es toda persona, no importa que sea extranjero o mexicano, puede ser cualquier persona la que pueda solicitar, y ojo, gratuitamente la información, ¿no? No debe de tener costo, justamente para que la barrera, lo económico, pues no sea una barrera, ¿no? Y vean las tres partes, ¿no? Que esté generada por la propia autoridad pública, administrada o incluso en posesión, que son tres momentos diferentes de las autoridades públicas. Y ojo, aquí se hace la locución de que estas autoridades públicas pues tienen la obligación de entregarla y no necesariamente la persona pues tendría que acreditar, tener de algún modo un interés o justificar su uso, ¿no? ¿Para qué la vas a usar? No, en este caso no me lo pueden pedir. O a ver, ¿para qué usted, qué es de esta persona? ¿Por qué lo va a hacer? Eso tampoco se le requiere, porque una vez más es un derecho abstracto y general. Entonces, esta es una parte muy importante que tenemos que concientizarnos, y es así entonces que los sujetos obligados de este derecho, decíamos entonces, las personas titulares del derecho, pues somos todos aquellos que estamos en la esfera de ser gobernados. Y justamente los sujetos obligados, pues van a ser estas autoridades públicas, entre otras, bueno, pues los poderes ejecutivo, el judicial, el legislativo, los organismos públicos descentralizados, desconcentrados, organismos públicos autónomos, ¿no? A ver un poquito más yendo a fondo, ¿no? Por ejemplo, pues entre estos, en los poderes ejecutivos, podría ser, por decir algo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sería un primer ejemplo. Los juzgados, en el caso de lo judicial, ¿no? El que guste en civil, familiar, ¿no? El propio pleno del Tribunal Superior de Justicia en Morelos o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues está obligado. Igualmente en el legislativo, tanto la Cámara de Senadores como de Diputados a nivel federal y a nivel local, la Cámara de Diputados, por supuesto que son sujetos de este tipo de obligaciones. Nadie escapa, ¿no? Decíamos, organismos públicos, ¿no? En este caso, fideicomisos públicos, organismos públicos descentralizados. Un ejemplo de ellos puede ser en el ámbito educativo, pues la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata o la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, pues son universidades públicas, pero no autónomas, como es el caso de nosotros. Entonces, ellos también están sujetos a esta obligación. Desconcentrados, los desconcentrados son aquellos que forman parte, ¿no? De la estructura del gobierno, pero que de algún modo tienen cierto nivel de autonomía, pero no al grado tal de los descentralizados que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Es un ejemplo de ellos puede ser, por ejemplo, en el ámbito educativo, una vez más, la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta. Este es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, y pues ellos igualmente, o sea, no es óbice, no es pretexto para que se puedan sustraer de esta obligación. Y pues finalmente los organismos públicos autónomos, que en este caso no forman parte de ningún poder ni ejecutivo, ni judicial, o en este caso legislativo, y sin embargo, precisamente por la especialidad y necesidad de resguardar su independencia, la ley les reconoce este estatus de autonomía. Y así tenemos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos nacional o estatal en el caso de Morelos. Podríamos pensar también las universidades públicas autónomas, incluidas nuestra máxima casa de estudios. Podríamos pensar también, por ejemplo, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y así, ¿no? Tenemos una serie de ejemplos. Aquí lo importante es que nos llevemos esta idea. Es toda autoridad pública, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de la premisa de que estoy ejerciendo recursos públicos y estoy como autoridad, estoy obligado entonces a informar a los gobernados, pues justamente del ejercicio de mis competencias. Eso está añadido justamente, y lo vamos a ver al tema de la transparencia. Porque la transparencia, pues vamos a encontrar que son conjuntos de disposiciones y de actos mediante los cuales los sujetos obligados pues tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes
la información pública que poseen y dan a conocer en su caso el proceso y la toma de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, como comentábamos, aquí es importante en el terreno que aquí nos ocupa, estar muy conscientes, muy claros de que pues hay dos ámbitos de la información pública. Primeramente, vamos a tener lo que es la información pública de oficio. ¿Qué es de oficio? Bueno, pues es aquella que nos marca la ley como el mínimo indispensable, ¿no? El mínimo indispensable que en este caso las autoridades, pues tienen que poner a disposición de los particulares sin que medie solicitud alguna, ¿no? Y tener además debidamente actualizada y sistematizada. Ejemplos de ellos, pues va desde el propio presupuesto de recursos públicos, podríamos hablar del tabulador de salarios, del directorio de servidores públicos, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales que se estén ejecutando en la propia entidad, también los juicios, por ejemplo, que se lleven a cabo, aquí lo vamos a platicar después, no, como lo hice aquí, ¿no? Tiene que ser información pública, no necesariamente tenemos que dar los nombres de las partes, también tenemos que resguardar ahí los datos personales, sobre esa parte ahorita vamos a regresar, ¿no? Otro ejemplo aquí en el caso de nuestra institución, podríamos pensar en los índices de eficiencia terminal y de rezago educativo, ¿no? Pues yo te digo 80% de eficiencia terminal, allí no afecto a nadie, ¿verdad? Obviamente en este terreno del respeto a los derechos humanos. En cambio, pues te digo, el doctor Aguirre es justamente uno de mis casos de rezago educativo, pues ahí sí, ya estoy en este caso afectando, ¿no? Ya estoy identificando al sujeto y evidentemente ahí pues puedo tener un problema serio. Entonces, esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿no? El manejo de los datos es sumamente importante, cuidar justamente también la intimidad y privacidad de las personas. Sobre esto vamos a regresar, pero sí me parece importante. Y en el otro ángulo, pues tenemos justamente aquella información que es a petición de parte, ¿no? Llega a suceder, o sea, fíjense que de hecho el tema es que, bueno, se supondría, entonces de entrada, que están todas este catálogo pues de datos, de información que se deben de colocar en los portales de transparencia de las autoridades públicas, ¿verdad? Y de hecho hay una unidad de transparencia pública donde también se puede acceder a esos datos, que pues se nos escapen cosas, ¿no? Se nos pueden escapar cosas y pues si se tiene la imposición de todo ese dato, pues hay que brindarlo. Y es ahí, por ejemplo, donde a lo mejor yo puedo tener un índice general, ¿no? De eficiencia terminal, pero a lo mejor en la página institucional de la UAM, digo, estoy hablando hipotéticamente, no tengo el índice de eficiencia terminal de licenciatura en psicología, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, evidentemente hay un investigador que tal vez esté haciendo algún estudio, puede efectivamente recurrir y hacer esta solicitud de información, ¿no? Pública a la unidad institucional de transparencia. Entonces, veamos cómo esta es otra manera de hacerlo. Pero también déjenme decirles que en ocasiones ha pasado que la información está, pero a veces las personas no saben buscar, ¿no? Y bueno, también se tiene que decir, bueno, pues justamente aquí está la información, la puede usted checar en el link y adelante, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo estos me parece que es algo que no podemos perder de vista. Les pido que se vayan con esta idea de información entonces de oficio e información a petición de parte. Vamos a ver entonces ahora qué sucede. Luego tendríamos aquí el derecho a protección de datos personales, que lo vuelvo a recalcar, no voy a ahondar mucho en él, justamente por respeto a la compañera que me va a suceder en esta jornada de capacitación. Solamente lo voy a dejar así como esbozadito, pero seguramente ya con la doctora Mirna, pues ya podrán ustedes ahondar más en los límites y alcances que tiene este derecho, y podemos atrevernos a dar una primera definición, que sería un derecho vinculado a la intimidad y la privacidad de la persona, que consiste en el acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales que cada individuo puede ejercer, ojo, fíjense, frente a sujetos obligados e incluso privados. Aquí sí se amplía el margen de obligación
¿no? Ya no solamente es el Estado y sus diferentes niveles de gobierno, los poderes del Estado, sino que aquí incluso, ¿verdad? Justamente está también el tema, y solamente lo dejo ahí apuntado, el tema de lo privado. Y déjenme decirles que este es un punto que ha ido increciendo, ¿no? Justamente a punto tal que se tuvo que emitir una ley en la materia para obligar justamente a los, en este caso, todos aquellos entes privados que tuvieran este tipo de datos personales, pues cuidar el manejo debido de los mismos, ¿no? Y efectivamente permitir a las personas que pudieran acceder a los mismos, rectificarlos, incluso cancelarlos, y tal vez incluso oponerse a que efectivamente estos datos pudieran ser en un momento ser publicados, ¿no? Entonces, esto me parece que es de suyo muy importante. Yo solamente dejaría por ahí pensar ahorita en este mundo ahorita de las redes sociales, del internet, pues que justamente ahora pensemos que a veces incluso estos sujetos privados, muchas veces con esta complejidad que el propio mundo del internet implica, pues van a ser a veces gente que no está radicada aquí en México, ¿no? Y a veces también lo tengo que decir, a veces hay esos como límites a justamente cómo lograr este tipo de respeto, ¿no? Justamente que tiene que ver pues en un mundo tan globalizado como, y más lo es en el caso del Internet, ¿no? Entonces creo yo que esta es una parte muy, muy importante que no debemos de dejar pasar, y pues que en ocasiones también en el mundo de la investigación pudiéramos llegar a enfrentar este tipo de dificultades o de cuidados. Entonces, y pues también hay una serie también y también a veces el investigador va a enfrentar ahí disyuntivas y dilemas justamente en el manejo de los datos personales, porque, y también es real que hay a veces también tráfico de datos personales, hay gente, hackers, que muchas veces venden bases de datos personales, ¿no? Y a veces pudiera parecer hasta tentador, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no accedieron a estas bases, no? Pero ahí justamente es donde entra también la parte, pues de algún modo, de ética justamente del investigador, donde, bueno, de algún modo ahí uno tiene que decir, a veces no todo lo que se puede es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces seguramente ahí con la doctora Mirna van a ustedes ahondar un poco más en ello. Yo voy a regresar, pero sí no quería yo dejar de apuntar este tema. Estos en el argot del tema de la información pública se le conocen también como derechos ARCO, justamente, ¿no? Como un afán de sintetizar esta idea del derecho al acceder, rectificar y cancelar y oponerse justamente al manejo de los datos personales, aquí sí, de cada persona, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y también aquí sí es un ejercicio personalísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí el detalle es que a diferencia del otro derecho, aquí sí es cada persona que acude a proteger sus datos personales, ¿no? Entonces, esto es también importantísimo que no lo perdamos de vista, eh, para que más adelante, cuando venga la otra ponencia, lo podamos correlacionar. Bueno, dicho lo anterior, yo para efectos de la continuación de esta ponencia me he valido de un recurso didáctico, ¿no? Me he valido de un recurso didáctico que es una teoría muy, muy, muy famosa en el ámbito del derecho, pero creo yo que nos puede ayudar, digo, yo espero que lo logre, que es justamente el ámbito de lo tridimensional, ¿no? El derecho dicen por ahí que tiene este ámbito tridimensional, ¿no? El ámbito del derecho tiene, dicen por ahí que el derecho tiene, es norma, es valor y es hecho, las tres. Entonces, pues justamente el derecho a la información vamos a tratar de darle una lectura, así sea panorámica, pues justamente como norma jurídica, como hecho social y por supuesto como valor, porque bueno, finalmente a este evento muy amablemente nos ha convocado un comité de ética. Entonces me parece que ese punto no puede soslayarse, ¿no? Entonces, esto me parece importante y así es como voy a justamente a continuar la lógica de esta exposición. Entonces, vamos a ver, el derecho a la información como hecho social, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, importante es mencionar que, y esto por eso lo subrayé así como una idea clave, ¿no? Finalmente, el derecho a la información lo tenemos que tener encuadrado, por supuesto que en otros países esto pues ya venía de suyo avanzando, pero México la verdad es que se había venido atrasando, ¿no? Pues también como fruto, ¿por qué no decirlo así? Pues del régimen político de partido hegemónico que imperó básicamente de 1929 al 2000, ¿no? De algún modo este régimen de partido hegemónico pues no favoreció, la verdad, muchas veces las condiciones, y ahorita lo vamos a acreditar,
para que justamente pues se pudiera dar esta transición jurídica, ojo, transición jurídica que no se ha acabado, lo quiero también subrayar, que es contradictoria, ha sido gradual, ¿verdad? Pero que bueno, podríamos decir que por allí de los, no podríamos decir que el hito es el 2000, tal vez unos 10 años antes ya empezaban a haber elementos justamente que permitían de algún modo ir justamente pensando, ¿verdad? En la situación de cómo esto generó un contexto de necesidad. Pienso yo, pues en 1990 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pensemos también que México, obviamente, firma un tratado de libre comercio con América, en este caso con América del Norte, en 1993, inicia su vigencia el 1 de enero de 1994. En 1994, México solicita y obtiene el ingreso a la OCDE. La OCDE justamente acepta a México, pero una de las observaciones que sí le hace a nuestro país es, bueno, sí, se le acepta el ingreso, pero definitivamente usted tiene que, es de los países que, nuestros países miembros que no cuenta con, entre otras cuestiones, con una ley de transparencia. De hecho, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe subrayarse esto, también fue fruto de una serie de negociaciones diplomáticas que se hicieron en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? En lo particular, Estados Unidos, pues hizo la observación que le preocupaba mucho el estado que guardaban los derechos humanos en nuestro país y que no tuvieran una garantía para poderse ejercer y tutelar. Entonces, esto también fue generando, decíamos, el contexto, los elementos, el contexto de exigencia. En 1998, nuestro país acepta la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justamente es un tribunal, ¿no?, que tiene que ver con esta materia, es un tribunal internacional, y México acepta la jurisdicción, ¿no? Es decir, a partir de entonces, no solamente los juicios se terminan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que incluso pueden ser llevados justamente a este tribunal internacional. Y ya por allí hemos ya tenido algunos casos que se han llevado y han obtenido un ejercicio, en este caso, y sentencias favorables a los derechos humanos. También podríamos comentar que hacia 1999-2000, pues ustedes bien recuerdan, se celebran las elecciones presidenciales y por primera vez en 70 años el Partido Revolucionario Institucional pues pierde la presidencia de la República, ¿no? Obtiene el triunfo el entonces candidato Vicente Fox. Y bueno, dentro de su plataforma política como candidato, él hablaba justamente del tema de la transparencia. También es importante mencionar que no solamente fue mérito de él como candidato, porque este tema ya venía siendo empujado por diversas organizaciones de la sociedad civil, ONGs, que ya venían de algún modo comentando este tipo de exigencias, ¿no? De temas que de algún modo era necesario, pues justamente tutelar este derecho. Y es así que en el sexenio 2000-2006, pues justamente primeramente se hace una reforma legal y se logra justamente emitir la ley de transparencia, la primera ley federal de transparencia en nuestro país. Se crea también el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que yo creo que es otra situación que no podemos dejar de comentar, y sobre esto también vamos a regresar. En 2011 se eleva a nivel constitucional el principio pro persona. Insisto, me parece que de un sistema hegemónico, cerrado, muy positivista, muy cerrado justamente al derecho internacional así que al terreno del marco internacional de los derechos humanos, pues paulatinamente hemos ido transitando a un marco jurídico institucional más abierto al escrutinio internacional y más abierto justamente a brindar instituciones y leyes que protejan de manera efectiva pues los derechos humanos, entre otros, incluidos el derecho humano, porque aquí lo quiero subrayar, el derecho humano a la información. Entonces, bueno, dicho lo anterior, es importante aquí comentar también, y esto me parece que de algún modo ratifica lo visto en la anterior diapositiva, decirles que si vemos cómo evolucionó el derecho a la información a nivel federal,
de algún modo, les decía yo, me parece que analizando los documentos objetivamente, podemos acreditar lo que ya hemos mencionado. Miren, en 1977, el entonces presidente José López Portillo, pues consciente que él mismo venía de una elección, y déjenme decirles que él fue presidente de nuestro país de 1976 a 1982, y en lo particular, bueno, obviamente fue candidato del Partido Revolucionario Institucional, pero la particularidad de cómo él llega y gana las elecciones en 1976 son bastante peculiares porque él fue candidato único, fue el único candidato que se registró en la boleta electoral, ¿no? Los demás partidos políticos estaban muy débiles, estaban muy desgastados con muchas pugnas internas y bueno, pues fue el caso que además estábamos en la época del partido hegemónico, pero el propio presidente me parece que tuvo pues así que el mérito de algún modo de entender, ¿no? Que obviamente esa era una anomalía francamente importante y preocupante, ¿no? Para efectos mismos de la legitimidad del sistema político mexicano. Y, por ejemplo, él impulsa justamente una ley para permitir la apertura de más partidos políticos y a la par, en 1977 impulsa una iniciativa de reforma al artículo 6 de la Constitución Federal, donde justamente se reconoce por vez primera, ahorita lo voy a decir, de manera muy escueta, el derecho a la información, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a encontrar que en realidad el tratamiento que se le da, pues nunca se reglamenta, nunca se generaron instituciones, ahí se quedó en la Constitución como a veces suele suceder para tomarse la foto nada más y lucirse, pero en realidad, lo decíamos, me parece que el mismo contexto, ¿no? de aquel momento, pues no generó las condiciones para que precisamente, ¿no? Este derecho se pudiera ejercer. Pues quedó así, como decimos los abogados, como una hermosa poesía jurídica, pero nada más, ¿no? O sea, en realidad nada más. Y es entonces hasta el 2002, como ya referíamos, en que en realidad, pues efectivamente, ya como presidente, Vicente Fox presenta la iniciativa de ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Que además, bueno, es enriquecida con otras iniciativas que presentaron partidos políticos de oposición, la propia sociedad civil, ¿no? En lo particular, el grupo ONGs como Alianza Cívica, como el Grupo Oaxaca, en su momento, fueron organismos muy, muy importantes que de algún modo coadyuvaron para enriquecer esta normativa. Y es en este mismo sexenio que se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el antes denominado IFAI. Y obviamente esto también generó una avalancha de creación de normas y de instituciones similares en las 32 entidades federativas. Es así que llega el sexenio de Felipe Calderón y los años 2007, 2010, 2011 se ve la necesidad, por una parte, de impulsar una nueva reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo particular, ¿a qué obedeció esta reforma? Bueno, en lo particular, se fue apreciando que en los primeros 5 años de ejercicio de esta ley emitida por el presidente Fox, pues se vio que presentaba, sobre todo porque en su momento decíamos fue una ley de carácter exclusivamente federal, y cuando pasó esto a los estados, ¿no? De nuestra República Mexicana, no necesariamente los estándares y protección de los derechos a la información pública y datos personales se hicieron de igual manera que a nivel federal. De hecho, esto pues fue generando malestares muy, muy importantes que finalmente pues llevó a que esta disonancia, esta disfuncionalidad de nuestro federalismo pues motivara que, aunque primero se pasó a un exhorto y se hicieron comentarios, hubo incluso eventos académicos donde se hacían este tipo de observaciones, porque pues al final de cuentas el fondo era que se trataba ya de una garantía individual, pues no escucharon eco, y por eso fue que fue necesario generar esta reforma constitucional para generar de algún modo un diseño institucional desde la Constitución, criterios desde la Constitución Federal para interpretar y aplicar justamente el derecho a la información, ¿no? Y la protección de datos personales. Y es así que el propio presidente Calderón en su momento emite la Ley Federal de Protección de Datos Personales,
en posesión de particulares. Esto en el año 2010 y que de algún modo obedeció justamente a la propia evolución, ¿no? De este derecho a la información y de cómo la presencia, ¿no? Decíamos este tema de las TICs, ¿no? También ha venido, y de las redes sociales, pues ha venido generando de algún modo que cada vez más particulares posean también, administren y gestionen datos personales de particulares. Y hasta ese entonces no había una ley que los obligara justamente a cuidar estos derechos ARCO a los que hemos hecho ya alusión, ¿no? Y justamente en el 2011, y ahorita vamos también a retomar esta parte, se emite la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, muy, muy importante esta reforma, porque marcó un hito en el campo jurídico mexicano, por la introducción, por ejemplo, del principio pro persona, donde aquí ya se estableció en la Constitución que en caso de duda, cualquier interpretación de normas en materia de derechos humanos siempre se tenía que hacer en favor de los gobernados. Y este es un punto muy, muy importante sobre el que vamos a regresar después. Finalmente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, pues encontramos justamente una nueva reforma al artículo 6 en materia de transparencia. Y aquí, ojo, importante es mencionar que ya no fue fruto de la iniciativa del titular del Ejecutivo, sino de senadores del PRI, PAN y PRD, ¿no? Justamente un poco para ampliar el catálogo de sujetos obligados, ¿no? Donde, por ejemplo, se incorporaron ya sin duda algunos organismos públicos autónomos, a los sindicatos, a los partidos políticos. Se crea aquí también el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que viene a sustituir al IFAI, ¿no? Entonces, me parece que esta también es una reforma sumamente importante, muy ad hoc, pues, con los tiempos que corrían, y pues de algún modo sigue siendo y sigue teniendo impacto hasta nuestros días. En el ámbito del estado de Morelos, es importante mencionar que obviamente hemos tratado de acoplarnos a este proceso de reforma al que he hecho mención. A lo mejor algunas particulares de diferenciación podrían ser las siguientes. En 2002-2003 se reformó el artículo 2 de la Constitución local para introducir justamente este derecho. Se expidió la Ley de Información Pública, Estadística y Datos Personales. Y ojo, se instituyó el IMIPE. Comentábamos hace un momento que en algunas entidades federativas, pues lamentablemente la adopción, ¿no? De este modelo, de esta institucionalización del derecho a la información pública, pues muchas veces fue fruto o fue realmente tomado como una simulación o a veces con muchas trabas para que la gente pudiera ejercer justamente su derecho a la información pública. Y es entonces que precisamente en el caso muy particular del estado de Morelos, podemos decir que en términos generales ese no fue el caso. Felizmente, y lo pueden ustedes revisar, la Ley de Información Pública, Estadística y Datos Personales de nuestro estado de Morelos fue una de las más vanguardistas, fue una de las que cuidó y protegió de mejor manera el tema justamente del derecho a la información pública. De hecho, el IMIPE nació en su origen como organismo, en este caso, constitucional autónomo. Esto me parece que es muy importante también mencionarlo porque en muchos estados se generó como organismo público descentralizado, ¿no? A lo mejor no sectorizado al estado, pero eso es diferente, es un manejo diferente porque finalmente ahí no hay todas las garantías de autonomía para este tipo de organismos. Entonces, esto es sumamente importante que se garantice la autonomía e independencia de los integrantes de este tipo de organismos, porque pues bien sabemos que son organismos finalmente de vigilancia del ejercicio del poder político. Obviamente en ocasiones pues van a ser incómodos, ¿no? A quienes ejercen el poder político. Entonces, si no les damos las garantías mínimas de independencia y de autonomía, pues es difícil pensar que pueda haber condiciones objetivas para el goce del derecho a la información pública. Por eso es importante destacar esta parte. Hacia 2011-2012 se promovió una iniciativa de reforma a la Constitución local, un poco en la misma tesitura de lo que había ya señalado el presidente Calderón, pero obviamente con esta idea, ¿no? Con estos corchetes que ya mencionábamos que pues ya Morelos desde el principio al IMIPE le dio pues una personalidad jurídica que garantizó la autonomía e independencia de sus integrantes. Y bueno, sí hubo una reforma a la ley local en materia de transparencia justamente para ampliar algunos criterios
introducir justamente a los sujetos privados también, ¿no? Como sujetos obligados. Y ya en el sexenio 2012-2018, pues hubo una nueva serie de reformas a la ley local en materia de transparencia. Se promovió también una iniciativa de reforma a la Constitución local muy ad hoc a lo que se manifestó en el contexto federal. Sin embargo, como mencionábamos, el IMIPE conservó su denominación. Ahí no hubo necesidad realmente de cambiar la denominación del organismo. Más bien se establecieron mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional, eso sí es importante, no con el INAI, porque al final de cuentas el instituto, fíjense que es muy diferente que sea instituto federal a que sea instituto nacional, porque al ser un organismo de carácter nacional, tienen competencias concurrentes con el IMIP. Entonces, justamente en esta reforma que se realiza en este sexenio, tuvo ese objetivo. Bueno, algo también muy importante, estimados compañeros, es importante mencionar que acorde a las estadísticas, el perfil de solicitantes de información pública en nuestro país, de manera muy consistente, déjenme decirles, desde 2010 a 2019, podemos encontrar que el sector que más ejerce este derecho en nuestro país justamente es el sector académico. El sector de trabajadores académicos es quien más hace este tipo de solicitudes. En un segundo lugar, pues se encuentra el sector empresarial. En un tercer punto, pues es aquellos solicitantes que tienen más bien un perfil gubernamental o de servidores públicos. En un cuarto momento, en un cuarto lugar, los medios de comunicación, ¿no? Prensa, radio, televisión, internet, ¿no? Pues también ahí está. En un quinto lugar, las ONGs y miembros de la sociedad civil. En un sexto lugar, encontramos a los partidos políticos y en un séptimo lugar, a los sindicatos. Ese es el perfil de solicitantes, o sea, las personas que más recurren al ejercicio de este derecho humano a los últimos 10 años en nuestro país. Entonces, fíjense, esto es importante, ¿no? Como el sector académico, y por mucho, tiene efectivamente el porcentaje más alto de ejercicio. Por eso es que me parece muy pertinente la elección por parte del Comité de Ética del CIPSI de este tema. Bueno, pasemos al derecho a la información como norma. En nuestra Constitución se estipula que hay 3 niveles de análisis justamente del derecho, ¿no? A la información, que es en este caso desde la ley, desde la jurisprudencia o interpretación que realiza el Poder Judicial de la Federación y finalmente los principios generales del derecho, que pues son todos aquellas axiomas jurídicos que desde la equidad, desde la justicia, se estipulan para resolver un caso. Pero entonces, en primer lugar, un asunto se debe resolver conforme a la ley, en un segundo momento conforme a la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, y si tampoco hay nada, en un tercer momento con base en los principios generales del derecho. Es importante esto tomarlo en cuenta y pues comentarles que en el marco federal versus el marco jurídico del Estado de Morelos, me gustaría mencionar que a nivel federal tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos los tratados internacionales que celebra el Ejecutivo con la ratificación del Senado, que es norma que está ubicada en un segundo lugar después de la Constitución. En un tercer lugar está la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Le acompaña la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y también una ley que se emitió justamente el sexenio pasado, que es la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. En el nivel local, pues tenemos fundamentalmente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los tratados internacionales y la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. Esto, digamos, es como el marco jurídico básico del derecho a la información. En los organismos, ya lo habíamos comentado, pero me parece importante volver a ratificar esta idea, ¿no? Estos organismos son los organismos garantes a nivel federal y estatal, pues de tutelar el derecho a la información y, ojo, también de resolver las negativas de las autoridades para dar acceso a la información, porque puede ocurrir que se puede hacer una solicitud y pues esta no tenga una respuesta o haya un silencio. Entonces ahí es donde ellos pueden entrar porque el particular puede justamente pedir este recurso de revisión ante
estos organismos especializados. A nivel estatal, pues está el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y pues comentamos que actualmente a nivel federal está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y me parece que a nivel federal, como ya mencionábamos, sí hubo una evolución, un salto cualitativo importante, porque el IFAI finalmente era un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero no tenía el carácter de organismo constitucional autónomo, como ya lo tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Eso me parece que es un dato importante. Y decíamos, el IMIPE desde su creación lo tuvo, ¿no? Eso me parece que es importante destacarlo, pues como un dato positivo, en este caso, en la regulación de este derecho por parte del Estado de Morelos. Bueno, cada sujeto obligado, ¿no? Cada autoridad pública debe por lo menos en términos actualmente vigentes, tener este tipo de estructura. Una unidad de transparencia, pues donde justamente el particular tiene que llegar, ¿verdad? Y hacer la solicitud respectiva, ¿verdad? Hay un comité de información que en este caso se va a encargar de hacer algo muy importante. Decíamos que de entrada toda información que está en posesión de las autoridades, pues es pública. Sin embargo, por excepción, puede haber información que pueda ser clasificada por este comité de información, ya sea como confidencial o en este caso como reservada, hasta por 5 años es lo que actualmente permite la materia, o como en este caso, cuando ya sí es definitivamente en este caso confidencial, pues no hay acceso a la misma. Finalmente, el comité de archivos, que esta es una figura que de algún modo había venido siendo dejada de lado, ¿no? En el ejercicio de este derecho a la información. Sin embargo, cada vez más, tanto los organismos garantes como los propios sujetos obligados se han venido dando cuenta que precisamente el ejercicio de este derecho requiere efectivamente de archivos debidamente sistematizados y organizados para que precisamente la información pública pueda ejercerse de una manera pronta y eficaz. Y justamente ahora entonces que este comité de archivos juega un papel estratégico fundamental para permitir justamente el ejercicio de este derecho. Máxima ahora en estos tiempos de informática, ¿no? En este tiempo que estamos todos digitalizados, pues ahora también manejamos archivos electrónicos. Entonces ahora estamos en una etapa de convivencia entre los archivos de papel o impresos y los archivos digitales. Y eso implica un doble esfuerzo de sistematización, de compilación, que no está por demás mencionarlo, ¿no? Es necesario hacer, porque pues finalmente el punto aquí, el esfuerzo de todas estas estructuras, pues es garantizar el derecho a la información. Decíamos entonces, la evolución jurídica del derecho a la información en México. De 1977 a 1996 fue concebida como una garantía social. De 1996 a 2001 fue concebida como una garantía individual y finalmente como derecho humano de 2011 hasta la fecha. Y tiene aquí implicaciones importantes. A ver, ¿por qué esto es importante? Porque ya lo referíamos. Primero, pues digamos que nos hicieron la reforma constitucional en el sexenio de López Portillo, pero más adelante, decíamos, no hubo emisión de una norma secundaria, incluso en la jurisprudencia, en la interpretación jurídica, la que ya mencionábamos, en realidad, aquí se ratificó la idea de que no era un derecho, pues prácticamente, llamémoslo así, que solamente estaba en el papel, ¿no? Pero que no se podía ejercer. Véanlo, aquí está la jurisprudencia. La jurisprudencia nos dice, información, derecho a lo establecido por el artículo 6. El derecho a la información es una garantía social correlativa a la libertad de expresión. Los sujetos tutelados son los medios de comunicación y los partidos políticos. Pero ojo, el derecho a la información no es una garantía individual oponible al Estado y su definición se va a hacer en algún momento en la legislación secundaria, ¿no? Es decir, prácticamente era un derecho muy abstracto, muy en la nube jurídica, pero en realidad vean cómo fue 1977 y fue hasta el 2002 en que efectivamente por fin, ¿no? Se pudo hacer la ley, pero un poquito antes, déjenme decirles que en el 96 vamos a encontrar los primeros atisbos de un cambio en la concepción justamente del derecho
del derecho justamente a la información, porque aquí vamos a encontrar precisamente que con motivo de un suceso muy lamentable que ocurre en nuestro país en 1995, eh, pues la famosa matanza de Aguas Blancas en el estado de Guerrero, se ordena, se ejerce una facultad que ahorita ya no existe en la Constitución, pero entonces el presidente Cedillo le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realice justamente se arma una comisión investigadora, ¿no? Donde pues se analiza lo que pasó allí, porque hubo una matanza de varios campesinos, que en un principio el gobierno del estado de Guerrero había establecido que ellos habían opuesto oposición y que traían armas, pero que después salió a la luz que eso no había sido así, que en realidad, pues crudamente, pues fue una matanza, porque eran opositores al gobierno estatal. Entonces, precisamente en esta jurisprudencia, pues se señaló que efectivamente, ¿no? Se da una concepción del derecho a la información ya como una garantía individual, ojo, ya no de un grupo, sino de los sujetos. Y se le configura, dice, aquí se configura el intento de lograr impunidad de las autoridades que actúan dentro de una cultura del engaño, maquinación y del ocultamiento. Esto es muy importante porque aquí se transforma el derecho a la información a una garantía individual y efectivamente aquí se hace el énfasis de que las autoridades tienen la obligación de conducirse con respeto a la verdad en sus competencias y al mejoramiento de la conciencia ciudadana. Ojo, es muy relevante esta jurisprudencia. De hecho, pues con motivo de esta investigación, pues lo que se obtuvo fue una solución política que no jurídica, pero bueno, políticamente se logró que el entonces gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, renunciara al cargo de gobernador, ¿no? Y hubo ya ahí un gobernador sustituto, pero en realidad pues sí, no se alcanzó, digamos, el total castigo a los culpables pues de esta matanza. Pero bueno, finalmente vean ahí cómo está un elemento de contexto importante. Luego después una segunda etapa, del 96 al 2002, el derecho a la información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 6º constitucional, pues como garantía de partidos políticos, pero ahora señalándose en esta Corte que este concepto es ahora una garantía individual y aquí ya se dice en esta nueva jurisprudencia, en esta nueva interpretación emitida por los ministros, ¿verdad? Una obligación del Estado a informar verazmente, una vez más, en la idea de la verdad, ¿no? Y aquí vemos cómo los ministros Juventino B. Castro, ¿no? Y Juan Díaz Romero, que formaban parte justamente de esta comisión de investigación en el caso Aguas Blancas, fueron después artífices en el terreno de la interpretación jurídica para que el derecho a la información pudiera ir evolucionando, ¿no? Justamente a un terreno más amplio, más flexible, más protector, ¿no? Menos restrictivo. Entonces, es importante. Y en una tercera etapa, pues ya tenemos, por ejemplo, y aquí lo vamos a platicar esta parte, el derecho a la intimidad, sus alcances frente al derecho a la información. Nos dice aquí la propia Corte que los derechos, en una jurisprudencia emitida en el 2018, que los derechos a la información y a la intimidad deben equilibrarse, pues ambos protegen bienes jurídicos individuales, pero ojo, también cumplen con una función fundamental en el desarrollo de las sociedades democráticas. Entonces no se trata de que el derecho a la información esté por encima del derecho a la intimidad o de protección a datos personales, sino que debe haber en este caso un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre estos dos tipos de derecho. Porque, y aquí también viene esta problemática, ¿no? Porque la Ley Federal de Transparencia vigente nos dice que en la aplicación y la interpretación de la ley debe prevalecer el principio de máxima publicidad, ¿no? En este caso, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en las resoluciones de las sentencias vinculantes de organismos internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y pues uno diría, pareciera muy fácil, ¿no? De entrar uno diría, no, pues ya está. Pero vamos a ver aquí cuando entremos justamente ahora a esta tercera y última parte, que es el derecho a la información como valor. Decíamos, tenemos aquí dos derechos que están colisionando, ¿no? Tenemos por una parte la idea de una confidencialidad o reserva o protección a la intimidad y privacidad, ¿no? Versus una exigencia de publicidad y transparencia. Entonces, lo que la Corte aquí ha dicho, pues es justamente que tiene que, en esta colisión de derechos, protegerse el interés público preponderante, ¿no? Entonces, por favor, que este principio que decíamos, ¿no? Que en caso de duda, debe establecerse la máxima publicidad, sí, a priori sí, pero
efectivamente también hay que entender que están estos derechos de datos, de protección de datos personales, ¿no? Que no es una problemática sencilla de resolver con un criterio único y general. Hay que atender a la casuística. Y decíamos entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad? En este caso, los que nos dedicamos a la investigación, pues nosotros ejercemos normalmente en la actividad investigadora muchas veces el derecho de acceso a la información, pero vamos a encontrar una tensión precisamente versus el resguardo de datos personales e información confidencial y reservada, ¿no? En nuestra labor investigativa, por una parte, entonces tendremos quienes nos opongan esta protección de datos personales y también, pues en ocasiones, la información confidencial y reservada por parte de los comités de información de las autoridades gubernamentales. Esto me parece que es relevante destacar. Y una vez más, entender que entonces, ¿no? Nuestra Constitución, por una parte, nos dice, la misma Constitución, en el artículo primero, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y también nos dice en el artículo sexto que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio o expresión. Pero también nos dice que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y excepciones que fijen las leyes. Entonces vean ustedes cómo aquí, una vez más, ¿no? Está presente esta tensión, o sea, no es tan fácil resolver este tipo de dilemas porque a veces, pues sí, aquí tenemos a particulares de los dos lados, ¿no? Y entonces, efectivamente, por un lado hay un derecho a la información pública, pero también hay un derecho a la intimidad, al respeto a la vida privada, ¿no? Entonces, una vez más, ahí tenemos esta colisión de derechos que hay que estar conscientes, que es una constante. Bueno, tenerla muy, muy clara todos nosotros, pues los que nos dedicamos a la investigación, que es un dilema que no se resuelve con un solo criterio. Eso es muy importante que no nos lo llevemos hoy de esta sesión. Por último, también me gustaría comentar un tema también en torno al derecho a la información como valor, porque, bueno, decíamos, el propio artículo primero de la Constitución nos dice que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y versus, tenemos que hay avances y pendientes con minorías, ¿no? Con minorías en nuestro país en torno a este derecho. Pensemos un poco, por ejemplo, en el caso de los indígenas, ¿no? Sobre todo de las personas que son monolingües, ¿no? Que solamente hablan su lengua indígena, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, casi 1 millón de mexicanos que están en esta condición. Entonces, ahí una vez más uno tendría que preguntarse cuáles serían los mecanismos, cuáles serían las vías para lograr hacer del conocimiento de estas personas de estos derechos que también, por supuesto, les corresponden y no ser discriminados, ¿no? Entonces, esto me parece que es uno de los retos que todavía hay. Hay algunos estados, por ahí Oaxaca ha empezado a hacer algunas páginas que se realizan en lenguas indígenas, pero bueno, seguramente por ahí Chiapas también, algunos ayuntamientos también tienen algunas páginas las tienen en estos idiomas, en estos lenguajes, pero todavía hay mucho trecho por recorrer. Otro de los avances pendientes con minorías está el tema de los discapacitados. Felizmente la tecnología actual permite establecer, por ejemplo, dispositivos auditivos, ¿no? De braille que permiten de algún modo a las personas invidentes, a las personas con problemas de audición, pues justamente también no ser vedados de este derecho. Y pensemos esto en cifras. Tenemos, acorde al Instituto Nacional de Salud Pública, que tenemos 7.7 millones de personas en México con problemas de audición. Hay 500,000 con sordoceguera y 2.300.000 con problemas de invidencia. Entonces, una vez más, ahí está en cifra y número, pues el problema, ¿no? Son minorías, pero que pues requieren ahí una atención importante. Extranjeros no hispanohablantes, ¿no? También, una vez más, ahí tendremos un reto importante de cómo lograr que estas personas que no dominan el castellano puedan acceder a este derecho. Por allí también ya algunas universidades e instituciones han empezado a poner por lo menos sus páginas en inglés.
Y esto es un tema no menor porque si recordamos, acorde a las cifras del Instituto Nacional de Migración, el 70% de los extranjeros residentes en México provienen de Estados Unidos, un país que no es hispanohablante. Y el cuarto lugar proviene de Francia, que también pues no es un país hispanohablante, ¿no? Entonces, me parece que ahí también tenemos un reto importante. Personas de la tercera edad, nuevamente, ¿no? También, porque no todas van a dominar a veces, pues, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, cómo ahí precisamente está el reto de algún modo de generar de la convivencia, de algún modo de los métodos, ¿no? De acceso al derecho a la información, pensado en las personas de la tercera edad que a lo mejor no tienen el pleno dominio de las tecnologías digitales. Y bueno, aquí unas cifras por último que me gustaría compartir con ustedes. Las cifras de solicitudes de información ingresadas al IMIPE del 2008 al 2019, tenemos que en total desde el 2008 al 2019 tenemos un total de 130,721 solicitudes. Y vemos que en términos generales el comportamiento de las cifras, pues nos hablan de un crecimiento sostenido, por ahí un piquito ahí, pero en general va hacia arriba, ¿no? O sea, sí hay un total acumulado importante. Lo mismo sucede de manera más consistente a nivel federal, ¿no? En el Instituto Nacional de Acceso a la Información, nos reporta que del 2003 al 2013 hubo 821,077 participaciones, pero en un lapso menor del 2014 al 2019 prácticamente, ¿no? Esa cifra casi se triplicó y llegamos entonces a un total de 2,111,040 solicitudes de información, ¿no? Es decir, ahí está justamente el ejercicio del derecho a la información en cifras, ¿no? Esto pues nos habla, una vez más, que efectivamente vamos, las cifras nos dicen que esto va de algún modo en aumento, esto me parece que es importante. Y un tema más, aquí tenemos las solicitudes acumuladas del 2008 al 2019, ¿no? A nivel nacional, tenemos el caso del estado de Morelos, vean ustedes, obviamente la Ciudad de México, obviamente por proporción demográfica, tiene acumulados 329,838 solicitudes, después Jalisco y el Estado de México. Sin embargo, Morelos, fíjense, se ubica en el lugar séptimo, ahí está, octavo, perdón, a nivel nacional, no está tan mal si atendemos a la proporción de población que tenemos, con 130,721 solicitudes acumuladas del 2008 al 2019, ¿no? Me parece que no es una cifra menor, me parece que es una cifra importante que pues nos habla que paulatinamente, gradualmente, este ejercicio del derecho a la información en el estado de Morelos, pues ha venido ejerciéndose de una manera relevante e importante en comparación con otras entidades de nuestra República Mexicana. Y por último, no por menos o menos importante, pues una preocupación final, ¿no? Que no está por demás mencionarla, porque, bueno, sí, por ahí nuestro actual presidente de la República, pues ha estado haciendo algunos comentarios que me parece habría que contrastarlos con estas cifras, ¿no? A ver, pues nos dice que el 3 de julio del 2020 afirmó que la creación del INAI fue solo como una simulación para combatir la corrupción. Y pues más adelante nos señala que el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción son organismos millonarios y cuentan con estructuras burocráticas que solamente han servido para colocar parientes y amigos, pero no toman decisiones trascendentales para México. Eso lo dijo el 12 de junio del 2020, ¿no? Ustedes lo pueden checar. Y pues yo diría que ahí, pues sí, me parecería que es preocupante que se tenga este tipo de visión, porque pues normalmente podemos decir que una de las fortalezas, ¿no? Que de algún modo creo que nuestro país en esta transición garantista, ¿no? Sin ser perfecta, me parece, pues es justamente el tema del derecho a la información y protección de datos personales, ¿no? Entonces yo creo que aquí en todo caso, pues más allá de esta declaración que se hizo en una rueda de prensa, pues habría que aportar la evidencia suficiente que sustentara lo que aquí se afirma, ¿no? Y no solamente que quede pues en el terreno de la retórica, porque pues si hemos visto aquí las cifras que hemos mostrado, pues vemos que eso no corresponde a lo que aquí se afirma, ¿no? Entonces yo sí manifestaría mi preocupación. Y por último, pues mis conclusiones, ¿no, compañeros? Pues estaríamos hablando entonces que la globalización y transición democrática fueron elementos clave para la evolución del derecho a la información en nuestro país.
Decíamos entonces que el federalismo y la libertad de configuración legislativa, pues no permitió en los primeros años, de algún modo, un tratamiento igual, un goce igual en las 32 entidades federativas de nuestro país. De algún modo, pues el derecho a la información actualmente tiene el carácter de derecho humano, ¿no? Oponible frente al Estado. Esto también es muy, muy importante, no es una cuestión menor, ¿no? Ha permitido esta evolución, ha pasado de ser garantía social, luego garantía individual y hoy tiene el carácter de ser un derecho humano, ¿no? Que incluso puede ser hasta reclamable hasta instancias internacionales. Y bueno, comentar que el derecho a la información, como lo veíamos en las cifras, pues ha venido creciendo en su ejercicio y observancia en México, paulatinamente, con sus piquitos y todo, pero creo que ahí va. Y pues de algún modo también me parece que yo sí disiento de lo que dice el titular del Poder Ejecutivo Federal, porque pues definitivamente sí debe de preservarse la autonomía, la especialización y personalidad jurídica del organismo público autónomo, tanto del INAI como del IMIPE, para continuar generando condiciones de cumplimiento al derecho a la información, sobre todo, lo insisto, para permitir la independencia en el ejercicio de estas funciones a los servidores públicos que forman parte de estos organismos, porque pues muchas van a ser sujetos de presiones, eso es inevitable, pero si no les damos las condiciones, es difícil pensar que lo puedan hacer con plena libertad, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y bueno, señalar, reiterar esta misma idea que habíamos mencionado, ¿no? La labor de investigación jurídica y éticamente, pues debe hacerse ejerciendo el derecho a la información, pero siempre procurar respetando los derechos humanos y deberes profesionales, y de manera particular el derecho a la protección de los datos personales. Creo que esta parte no la podemos soslayar y es muy importante, y seguramente con la doctora Mireya van a ver esta segunda parte de este aspecto, de esta problemática, de este fenómeno, llamémoslo así. Por el momento yo cierro aquí mi intervención y pues quedo justamente a sus apreciables órdenes para alguna duda o comentario, si es que las hubiere, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. La verdad es muy interesante escucharlo, toda la historia que nos ha comentado en esta sesión para darnos los detalles de cómo ha pasado a ser algo, una cuestión del Estado de que se protejan los datos sin obstaculizar el derecho a la información, ¿no? Les recuerdo que pueden, por favor, poner sus comentarios o dudas al respecto. Eh, También me parece como muy oportuno, si podemos generar esta reflexión, doctor, porque ahorita hemos visto como por la pandemia, justo, ¿no? Derivado de estos hechos, cómo la parte particular de nuestros hogares, ¿no? Cómo se han hecho públicas, ¿no? Este resguardo de información, pues realmente ha quedado un poco o sea, no más bien muy público, ¿no? Vemos videos de profesores dando su clase donde se evidencia ciertas características de violencia, ¿no? Pero a lo mejor si las vemos de una manera aislada, pues generan mucho malestar, ¿no? Pero en un contexto donde la parte privada se está haciendo pública, ¿cómo poder garantizar este resguardo, ¿no? Y también eso vincularlo a la parte de investigación, porque si bien hemos tenido como formas creativas en generar nuevos métodos para adquirir la investigación, los resultados, la información de participantes, que no sean cara a cara, cómo garantizar el resguardo, ¿no? De que están entrando a mi casa de manera, ¿no? Virtual, y cómo no hacer mal uso de esa información o esos datos, ¿no? Me imagino que eso se debe de considerar también en documentos que garanticen que no van a perjudicar a estas personas, ¿no? Pero bueno, todos estos problemas que se han visto derivado de la pandemia, pues sí tendrían que repercutir o garantizarse seguridad de esta información, ¿no? Como también estas redes sociales que se han empleado para yo meto datos confiando en que van a estar seguras, ¿no? Como en un Facebook, por ejemplo, y se venden a instituciones privadas mi información para que luego ya me, me, me pongan la venta que requiero, ¿no? O lo que ni siquiera necesito, pero que están
incluyéndome para ser posible cliente, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo se puede garantizar, no? Porque son, digamos, cosas privadas, cosas de particulares que el Estado también tiene que, con estas protecciones, pues garantizar la seguridad, ¿no? No sé si quieres responder un poquito en lo que demás Sí, se gracias, anima. no, muy complacido. Muchas gracias, estimada doctora. No, pues yo creo que es, vamos, bien dicen por ahí que la pandemia nos evidenció a todos, ¿no? De algún modo, esta parte, ¿no? De esta contingencia, de esta emergencia sanitaria, pues tal vez agudizó muchos de los problemas que ya teníamos en nuestra estructura social, ¿no? Y bien lo dice, yo creo que hay varios puntos de partida, ¿no? Lo comentamos también, por ejemplo, la falta, por ejemplo, fíjese, incluso de tecnologías propias para justamente impartir el servicio educativo, ¿no? Las labores de investigación, porque pues muchas de estas, pues esta misma red, ¿no? Pertenece a una empresa, en este caso privada, y pues bien lo dice, ¿no? ¿Cómo entonces tendríamos que ir pensando mejor las instituciones públicas, ¿no? Educativas, hacer investigación para generar aplicaciones más acordes justamente al ámbito escolar, justamente se supondría que ahorita, por ejemplo, Zoom, bien lo dice, por ejemplo, ¿no? Zoom, por ejemplo, ha implementado en esta última versión nuevas aplicaciones y nuevos candados de seguridad, porque bien lo dice, además de la irrupción a la privacidad de las personas, de los trabajadores académicos, también lamentablemente hubo ataques de hackers, ¿no? Y yo conozco más de un caso de personas que pues muchas veces estaban impartiendo docencia o una conferencia y pues fueron sujetos de este tipo de ataques de hackers, ¿no? Por personas, ¿no? Que pues lamentablemente irrumpieron de una manera irrespetuosa, ¿no? Por decirlo menos, en muchos de este tipo pues, de situaciones. Incluso se ha mostrado que a veces también estudiantes han compartido los links de las aulas virtuales y hay personas, incluso hackers en las redes, que justamente se las piden a los estudiantes, pues para hacer de algún modo este tipo de actos muy lamentables que entorpecen, por así decirlo, este esfuerzo que estamos realizando en la emergencia sanitaria, ¿no? Y bien lo dice, ahorita pues tenemos normativas que se generaron obviamente en la etapa pre-COVID, ¿no? Y vamos, pueden justamente aplicarse algunos grandes principios generales, como veníamos comentando, del respeto a la intimidad, a la vida privada, pero sí, pues pareciera ser que todo apunta a que si esto y todo apunta a que así va a ser, no sé ustedes cómo lo vean, pero me parece que después de la emergencia sanitaria, la etapa post-COVID, ¿no? Va a ser importante que esta vuelta, entre comillas, a lo que llamamos normalidad, pues debiera ser encauzada por normativa, ¿no? Por una normativa que de algún modo nos permita, entre comillas, regresar hasta cierto punto a lo que antes llamábamos normalidad, porque hasta ahorita no hay como tal, ¿no? No se ha ocupado de esto el propio Congreso de la Unión ni el propio Congreso del Estado de Morelos. En eso sí ha habido una muy lamentable omisión de ejercicio de facultades. Una más, el tema también del teletrabajo, que esto es muy importante y no se ha hecho. Sí hubo por ahí una iniciativa, estimada doctora, pero la realidad es que los señores y señoras diputados y señores senadores pues no le dieron la importancia, la soslayaron, la mandaron a la congeladora, ¿no? O sea, pues digo, yo creo que eso habla mucho de cuáles son las prioridades a veces de nuestros legisladores, ¿eh? Y esto de todos los partidos políticos, ¿eh? Entonces, nuevamente, y bien lo dice, es importante porque también las condiciones generales del trabajador académico han cambiado, ¿no? Han cambiado de una manera importante. Las jornadas laborales, pues han tenido que flexibilizar inevitablemente, ¿no? Esta parte también yo creo que es importantísima por el tema del bienestar, ¿no? Del bienestar en un término más amplio, el más amplio sentido pues de la palabra. Me parece que esto no puede soslayarse. Creo yo que por allí, pues es un pendiente. Yo le podría decir que para mí es un pendiente que de alguna manera se tiene que retomar por los legisladores y pues yo creo que una vez más, como ha sido y lo vimos aquí, la sociedad civil tendrá que presionar. A lo mejor aprovechemos que ahorita que vienen las campañas electorales, pues ojalá y los señoras y señores candidatos pues lo pongan, ¿no? En su agenda política. Yo creo que sería importante. Yo creo que sería importante justamente subirlo allí y que esa agenda política después se convierta en una agenda pública y se traduzca, ojo, no solo en reformas legales, sino sobre todo en mecanismos de garantía, porque ahí está el tema. Muchas veces quedamos en la trampa de pensar de que ya porque un derecho está tutelado en una ley, ya está,
¿no es cierto? Hay que darle todo un entramado institucional para garantizarlo. Sí, exactamente, ¿no? Pareciera que van como un poco retrasadas las leyes en función de las necesidades que hay, ¿no? Pero eso justo va por todo lo que nos comentó en su ponencia, ¿no? Que va de acuerdo a los hechos históricos, que va generando estas necesidades y entonces, por lo tanto, se aplica esta normatividad, ¿no? Entonces, me parece que sí se tejen muchas redes. Y bueno, doctor, pues le agradezco muchísimo. Coincido con la maestra Cintia que comenta que es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente en pues en su casa, ¿no? Que realmente ahora es virtual, pero pues es un gusto Gracias. que nuevamente nos haya acompañado con esta interesante ponencia. La verdad es que es una muy valiosa información la que nos ha compartido el día de hoy, que yo creo que nos queda así como que, ay, sí es cierto, ¿no? Todo esto, cómo han suscitado, se ha reformulado por los hechos y los eventos históricos, ¿no? Que han marcado la historia y que hay la necesidad de modificar y resguardar esta seguridad, ¿no? Donde respetamos la verdad, pero resguardando lo que no se particularice a evidenciar a una persona, ¿no? Sino que se cuide todos los derechos humanos de esa información, ¿no? Entonces me parece que es muy oportuno para estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, que es incierto qué tanta seguridad tengo de mostrarme en público virtual, ¿no? Qué tanta garantía tengo de cuidar los datos que digo de manera virtual, ¿no? Entonces es muy oportuna. Y bueno, pues nada más resta otra vez darle las gracias y le voy a leer la constancia que se le hará llegar próximamente. El Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, a través del Comité de Ética en Investigación, agradece al doctor José Carlos Aguirre Salgado por su valiosa participación con la conferencia La regulación de la investigación en el marco jurídico de la transparencia y la información pública estatal y federal, en el marco de la 6ª jornada de capacitación celebrada el día 12 de noviembre del 2020. Entonces, bueno, no queda más que agradecerle y agradecer también al público por estar en esta conferencia. Les recordamos que la siguiente conferencia, como bien lo comentaba el doctor, es de la maestra Mireya Arteaga Dirso, con la conferencia Uso, Tratamiento y Procesamiento de los datos personales en estudios en situaciones de emergencia. Entonces va a venir muy oportuna la continuación de lo que hoy nos vino a exponer, doctor. Agradezco nuevamente. Pues una vez más, un placer de verdad haber estado esta tarde con todos y cada uno de ustedes. Y pues sí, insistir en esta idea, si me lo permite, ¿no? De entenderlo como hecho, como valor y como norma, el derecho a la información, ¿no? Bien lo ha hecho usted muy bien, lo ha circunscrito muy bien. Y pues entender que entonces, como norma, es un derecho humano, ¿verdad? Como valor, pues efectivamente protege el derecho a la verdad, a la información y decíamos también a la expresión, ¿no? Y por otra parte, decir también que como hecho, sin duda alguna, es fruto de la transición democrática y jurídica garantista en nuestro país. No podría entenderse sin ese contexto, pues este derecho a la información, que ahora va de la mano con estas tensiones inevitables con el derecho a la protección de datos personales, que la colega Mireya Arteaga lo hará seguramente y estoy seguro que muy bien porque es toda una autoridad en la materia. Muy bien, pues nada más, excelente ponencia, lo felicitan bastante Gracias. por la participación que hoy nos vino a otorgar, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen algunos Gracias. mensajitos por el chat y estamos muy contentos y extendemos la invitación para futuros eventos. Queda Qué linda, abierta. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le mando un abrazo y pues nuevamente gracias y excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde.